al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica la posibilidad de estar aquí. Es un auténtico placer y me toca el difícil reto, por lo que veo, de justo hablar antes del almuerzo, con lo cual intentaré ser, en la medida de lo posible, breve y atender a todas las cuestiones que se plantean. Me han pedido a mí también que hablemos de tendencias regulatorias mundiales sobre privacidad y seguridad de los datos personales. Es cierto que vengo de España, Unión Europea. ¿No se oye? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Ahora sí? Vale, perfecto. Bueno, simplemente decía que me toca el reto de hablar de tendencias regulatorias mundiales sobre protección de datos y seguridad. Gracias. Voy a intentar hacerlo no solo desde un punto de vista de Unión Europea, sino a lo mejor un poquito más amplio todavía. Y me gustaría partir de algo que han dicho tanto el máster Garro como la doctora Mendoza, en el sentido de, bueno, lo primero, presentarles un mapa mundial de protección de datos y privacidad a fecha 2016, cuya fuente es Naciones Unidas, en concreto la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Como ven ahí el mapa, pues nos indica en azul los países que tienen legislación, entre ellos Costa Rica, en materia de protección de datos personales, las que están avanzando con algún tipo de borrador, otros que no tienen legislación y otros países de los que no hay datos. En concreto, en 2016 había ya, pues en abril de 2016, había 107 países en el mundo con legislación sobre protección de datos personales. Y volviendo a lo anterior, ¿de dónde viene la normativa sobre protección de datos personales? Pues como se ha planteado anteriormente, obviamente en Costa Rica tiene un desarrollo jurisprudencial. Ese puede ser el leitmotiv del marco regulatorio básico en Costa Rica. En México, obviamente, pues enlaza con convenios internacionales. Si hablásemos de la Unión Europea, pues también, obviamente, partiríamos de la Carta de Derechos Fundamentales, de la Carta de Derechos Humanos de 1948, pero tengan también en consideración que en la Unión Europea tenemos un Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. En el mismo no hay ninguna referencia a protección de datos personales, sí un artículo 8 que habla de vida privada, y justo unos años después se plantea, como decía el máster Garro, el Convenio 108, que es el primer instrumento jurídico vinculante en materia de protección de datos personales alrededor del mundo. Además de este convenio, de esta Convención 108 del Consejo de Europa, nos encontramos también un año antes con las directrices de la OCDE en materia de protección de datos personales. Justo hay que entender también que hay una interrelación entre esas directrices de la OCDE y la Convención 108 del Consejo de Europa. Justo se encargó a ambos el estudio de la materia de protección de datos personales. Las directrices salen un año antes, la Convención lo hace un año después. La Convención, como digo, es un instrumento jurídico, lo que implica también pues, que haya que considerar qué obligaciones implica la firma o ratificación de dicha convención. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, el único país que hasta fecha de hoy ha ratificado dicha convención ha sido Uruguay. Y si lo vemos desde la perspectiva posteriormente de la Directiva 95/46, que en cierta medida trae causa de esa Convención 108 del Consejo de Europa, pues los dos países de Latinoamérica que hasta el día de hoy han buscado el nivel adecuado de protección de datos, al que me referiré posteriormente, de la Comisión Europea, han sido Argentina y Uruguay. Eso nos da también pues, una referencia de en qué situación se encuentra esta región actualmente en materia de protección de datos. Sin perjuicio de que, obviamente, durante los últimos años, casi todos los países de Latinoamérica, México también, aunque sea más en Norteamérica que Latinoamérica, obviamente han ido adoptando normas sobre protección de datos personales. Ahora bien, como planteaba antes también Andrea, nos deberíamos plantear, pues para este nuevo ámbito, cuál es el leitmotiv de nuestras normas. ¿Es un derecho fundamental? ¿Hemos seguido la vertiente europea? ¿Es un derecho a la privacidad? ¿Hemos seguido más la vertiente quizás estadounidense o a lo mejor quizás de Asia-Pacífico también? Es un aspecto importante porque eso también puede determinar el alcance en sí mismo de esa normativa. La Unión Europea, aunque sea un derecho fundamental por razones fundamentalmente históricas, sí nos empezamos a plantear la necesidad y la importancia de considerar los aspectos de protección del consumidor en sus datos personales también, con lo cual deberíamos ver cuál es ese primer alcance.
Obviamente, vinculado a esto, nos tenemos que plantear también, otra pregunta posible sería en qué medida pues, estamos alineados con estándares internacionales. Hemos seguido la Convención 108 del Consejo de Europa con esas garantías mínimas, esas obligaciones que tiene específicamente. ¿Estamos siguiendo OCDE o cuál es el marco de referencia que tenemos? México, pues podríamos añadir también, obviamente, algo muy importante en el sentido de que es un miembro muy activo del Foro de Asia-Pacífico, con lo cual eso también nos da una perspectiva más allá del derecho humano y es una perspectiva de negocio, una perspectiva de necesidad de garantías en las transferencias internacionales de datos. Y obviamente nos deberíamos plantear, como hacía Andrea anteriormente también, pues si es el marco más adecuado para entrar en la economía y sociedad digitales. Por lo tanto, pues debemos ver y debemos plantearnos, tenemos una ley que, bueno, ya hay un instrumento muy relevante, tenemos una autoridad de protección de datos independiente, también muy bueno, y a partir de ahí, pues seguir trabajando en tener una regulación que sea adecuada para responder a las cuestiones que tenemos por delante en cuanto a cuál va a ser nuestro modelo de economía digital y de sociedad digital. Obviamente, pues deberíamos plantearlo en ese sentido. Continuando, si profundizamos en la economía basada en los datos, que en la Data Driven Economy y el flujo internacional de datos, un aspecto muy importante es, por ejemplo, he traído algunos datos duros simplemente, como el primero, que los países que facilitan el flujo internacional de datos alcanzan un beneficio económico del 40% un 40% más respecto de aquellos países que no lo están haciendo. Bueno, pues es un dato de McKinsey en ese estudio internacional que tiene apuntado. Otro dato, pues otra vez de nuevo, recurriendo al documento de Naciones Unidas, es que en 2014 los flujos internacionales aumentaron un 10% el Producto Interior Bruto internacional, lo que equivale a 7,8 trillones de dólares. Pues es un dato también relevante. Y si nos vamos al Foro Económico Mundial, deberíamos tener en cuenta que, a pesar de que Costa Rica durante los últimos años ha avanzado mucho en competitividad, pasando, pues como vemos, por ejemplo, en 2012-2013 de un puesto 57 a en 2013-2014 un puesto 54, cuidado porque justo en 2015-2016 retrocede un puesto. Debemos vincular los derechos fundamentales, el derecho humano en la perspectiva mexicana, por ejemplo, a la economía digital, la posibilidad de hacer negocios y la posibilidad y obviamente la importancia de evitar barreras comerciales, como vamos a ver posteriormente, que es una de las cuestiones que se está planteando actualmente, sobre todo entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Otros datos importantes que surgen también de este documento de Naciones Unidas que les menciono, pues es que, por ejemplo, el valor del mercado global de la computación en la nube podría llegar a alcanzar los 127 billones de dólares en 2017, según un documento del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Un documento muy interesante que se ha actualizado en 2016, cuya lectura también les recomiendo mucho, porque apunta a muchas cuestiones a las que vamos a hacer referencia en cuanto a tendencias y perspectivas mundiales a la hora de considerar las cuestiones en materia de protección de datos personales y privacidad. Otro dato relevante podría ser, por ejemplo, que los servicios de valor añadido relacionados con el Internet de las Cosas, Internet of Things, al que hacía referencia Robert esta mañana, pues podrían llegar a los 120 millones de dólares en 2018. Son solo algunos datos que nos deben permitir dimensionar ante qué nos encontramos. Nos encontramos ante la economía digital, nos encontramos ante esa sociedad digital y tenemos que ver pues, cómo alcanzar el punto de equilibrio entre privacidad, protección de datos, seguridad e innovación. Innovación que es fundamental y que es necesaria en todas las economías y en todas las sociedades pues, alrededor del mundo, podríamos decir. Obviamente necesitamos una estrategia, necesitamos pensar en protección de datos y en privacidad también como esa estrategia. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en concreto o algunos de los puntos que deberíamos asegurar? Pues debemos evitar una protección que sea insuficiente. Si nos quedamos en un marco que no nos sirve, pues podríamos tener efectos negativos para el derecho fundamental a la protección de datos personales o el derecho humano y además agravar una crisis de confianza de la que se habla actualmente a nivel internacional.
Y si tenemos un marco excesivamente restrictivo o estricto, lo que podemos estar haciendo es perjudicar, entre otros, la innovación y el comercio. Naciones Unidas, como les digo, en ese documento llama muchísimo la atención en varias ocasiones sobre esa necesidad de encontrar el punto de equilibrio y evitar barreras comerciales al comercio. Por ello es necesario pues, tener ese marco adecuado para las transferencias o remisiones internacionales de datos, o dependiendo del término que utilicemos en ese caso, ya que hay diferencias entre las legislaciones, incluso en Latinoamérica, con el caso de la Unión Europea. Debemos pensar que, por ejemplo, si recurrimos al ejemplo de nube, pues la mayoría de las autoridades de protección de datos que han analizado la cuestión alrededor del mundo prácticamente, en muchos países, parten de un esquema básico en el que el cliente de los servicios de nube es responsable del tratamiento, es responsable de los datos que se están tratando, de decidir sobre la finalidad de dicho tratamiento, y el proveedor o prestador de servicios de nube es considerado un encargado del tratamiento. Por tanto, tiene que seguir las instrucciones del responsable del tratamiento y no utilizarlos, como decía Robert esta mañana, por ejemplo, pues para hacer con ellos, utilizarlos con fines de publicidad. Es importante también ahí esa transparencia entre el encargado del tratamiento, el responsable del tratamiento y ante terceras partes interesadas, como podrían ser la Autoridad de Protección de Datos, los ciudadanos u otras autoridades competentes en esta materia. Es importante también buscar continuamente una protección adecuada y efectiva basada en estándares internacionales y que responda obviamente también a la realidad local. No es solo ver los estándares internacionales o incluso copiar estándares internacionales, sino también pues, adecuarlos a qué realidad tenemos en Costa Rica, qué es lo que necesitamos y qué es lo que deberíamos buscar para encontrar ese punto de equilibrio. Una cuestión muy relevante también que se apunta en varios documentos a nivel internacional, por ejemplo el de Naciones Unidas que les decía, o incluso el del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, incluso en algunos documentos muy recientes sobre nube del Parlamento Europeo, tan recientes como que son de la semana pasada, son los efectos negativos del nacionalismo de datos. El nacionalismo de datos es una mala tendencia que han seguido, por ejemplo, países como Rusia. Bueno, pues ahí tienen una fotografía simplemente de un volcán, no sé si es el Turrialba, pero como ven, lo que nos puede dar lugar al nacionalismo de datos, obviamente, algunos riesgos que están apuntados, como les digo, a nivel internacional por autoridades competentes y por autoridades que están analizando estas cuestiones. Entre ellos, obviamente, pueden perjudicar la competencia, ya que pueden restringir la prestación de servicios. Pueden hacer que yo, que soy una pequeña empresa mexicana, una pyme, una mipyme o cualquier tipo de empresa, me vea perjudicado en cuanto a la posibilidad de acceder a servicios que pueden ser muy competitivos y que a lo mejor no necesariamente son locales. Obviamente perjudica a los consumidores, restringe la competencia, es otra de las cuestiones importantes a tener en consideración. Incrementa también los costos para las pymes, lo que hace que al final pues, restringamos la innovación. Incluso podríamos apuntar también a una cuestión que se habla mucho últimamente en la Unión Europea, que es obviamente la investigación con fines médicos. Pues no solo la innovación, sino también esa investigación con fines médicos, fines clínicos. Me voy a ver privado de la posibilidad de acceder a recursos informáticos que me van a dar esa capacidad de tratamiento de esa información que es fundamental para la innovación en el sector médico. Cuestiones de Big Data, cuestiones de Internet of Things, sin la nube no voy a poder conseguir el máximo beneficio de los mismos. Y en última instancia, perjudican también al derecho fundamental a la protección de datos personales. El hecho de que no pueda moverlos no significa que mis datos personales estén mejor protegidos. Lo que tengo que buscar, adecuarme con esos paradigmas, con esas tendencias internacionales que, como veremos al final, son la responsabilidad, la accountability en inglés. Lo que tengo que buscar es que quien está tratando los datos personales me dé garantías de que lo está haciendo de manera adecuada, con garantías suficientes y precisas en la materia. Más riesgos que podría haber en la fragmentación de, por ejemplo, de Internet. El Foro Económico Mundial nos plantea hasta 28 situaciones que podrían darse y que podrían fragmentar la economía digital. Pues aquí están todos los ejemplos y entre ellos se encuentra incluso el de cibersoberanía. Obviamente, en cuanto al nacionalismo de datos, les quería traer también esta referencia del documento de Naciones Unidas, que les estaba haciendo referencia anteriormente, que incluso nos apunta más allá de algunos riesgos que hemos indicado ya,
pues también que se pierde cuál es la protección real sobre los datos personales. Esa posibilidad de cifrado o encriptado de los datos personales quizás es un factor más determinante, e incluso yo diría también que determinar el role-based access a los datos personales. ¿Quién necesita acceder realmente a esos datos personales y para qué necesita acceder? Si no tenemos eso en consideración y pensamos que los datos van a estar mejor protegidos por encontrarse localmente, pues no es real. Si localmente voy a estar permitiendo que todo el mundo, con independencia de que sus funciones tengan que ver con ese tratamiento de datos personales, acceda, pues realmente no van a estar mejor protegidos por dicha situación. Por lo tanto, es necesario pensar también en esta cuestión en concreto. Otros riesgos potenciales a considerar que podríamos ir viendo, pues principios que se pueden ver descontextualizados, con carácter general. Obviamente, pues el consentimiento puede llegar a convertirse en una barrera. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el máster Garro. Estoy hablando del consentimiento en determinadas situaciones muy concretas, más allá de un consentimiento adecuado. Se lo voy a explicar con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. En el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que por cierto simplemente una pequeña referencia, como quizás sabrán, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea del 4 de mayo de este año, entró en vigor el pasado día 25 de mayo, pero se empezará a aplicar a partir del 25 de mayo de 2018. Mientras tanto, tenemos la Directiva 95/46 todavía vigente. Tenemos 2 años, los Estados miembros de la Unión Europea tienen 2 años para adecuarse al mismo, para cambiar su normativa en lo que sea necesario, porque el reglamento va a desplazar la normativa de los Estados miembros, con lo cual ahí vienen muchas cuestiones, entre ellas pues el One Stop Shop, es determinar realmente pues, dónde va a poder dirigirse la empresa una única autoridad para cumplir con las normas, en este caso ya sería con el reglamento, porque desplaza todo lo que debe facilitar a las empresas que tratan datos personales el cumplimiento de esta normativa. Pero obviamente, si pensamos en los principios, pues tenemos que pensar que el reglamento, y tenemos que ver que el Reglamento General de Protección de Datos también, pues lo que está haciendo ha desaparecido, por ejemplo, el consentimiento tácito que teníamos en la Directiva 95/46. Está dejando un consentimiento expreso. En otras situaciones no hará falta el consentimiento, obviamente, porque hay excepciones al consentimiento también, y en otras ocasiones incluye también el concepto de interés legítimo, que es un principio más que estaba ya previsto en la Directiva 95/46/CE, pero que ahora se impulsa. Tenemos que pensar en los principios como un todo que legitiman el tratamiento de los datos personales en todo momento. Lo que tengo que analizar en cada tratamiento, cuando estoy tratando datos personales, obviamente es, ¿necesito el consentimiento? Si lo necesito, es el principio que legitima el tratamiento de los datos personales. ¿Hay alguna excepción al consentimiento? Por ejemplo, como les digo, el interés legítimo que está preveyendo el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Bueno, pues ya tengo uno de los principios. Como decía el máster Garro, el consentimiento tiene que ser informado. Tengo que vincular, no me basta con el consentimiento para legitimar el tratamiento de los datos personales. Tengo que vincular ese consentimiento con la información que estoy proporcionando. Si doy una información que es adecuada, que es vinculada también al principio de transparencia, un nuevo principio también en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, pues ese consentimiento va a ser realmente informado. Si doy una cláusula, como comentaba Andrea, que se tarda en leer una media, pues no sé, aproximadamente se ha llegado a decir que incluso hasta 70 días, que nos podríamos pasar leyendo anualmente 70 días cláusulas de protección de datos, pues a lo mejor no es realmente informado. Tengo eso, tengo consentimiento o excepción, tengo información, ahora lo tengo que vincular con la calidad de los datos. ¿Son los datos adecuados, pertinentes, no excesivos para la finalidad con las que los voy a tratar? Pues ya tengo un principio más, finalidad, y así podríamos seguir. Es importante pensar, obviamente, en los principios, para evitar, obviamente, que puedan llegar incluso a convertirse también en una barrera o incluso dar lugar a que no estamos protegiendo efectivamente a la persona. Por tanto, esa es otra cuestión a tener en consideración. Hay también regulaciones y otros instrumentos. Obviamente, Robert decía esta mañana pues, que hay normas de 1990, la Directiva 95/46 es pre-Internet. Podríamos hablar incluso de normas que no necesariamente están regulando protección de datos personales, pero son de hace pues, varias décadas.
y por lo tanto no responden a la realidad y a la actualidad. Incluso pueden plantear obstáculos a la posibilidad de tratamiento de datos personales, incluso cuando ello fuera posible. Hay que también tener en consideración cargas administrativas o desproporcionadas que establezcan requisitos complejos y costosos. Esos requisitos complejos se pueden llegar a convertir en barreras comerciales. Por ejemplo, requisitos en algunos países de la Unión Europea, como el caso de España, notificar una base de datos a la Agencia de Protección de Datos es gratuito, no hay ningún problema, es muy rápido, pero en otros países miembros de la Unión Europea han llegado a suponer una carga aproximadamente de unos 200 millones de euros al año para las empresas, con lo cual es una cuestión relevante a tener en consideración y ver específicamente estas situaciones caso por caso. Tenemos obviamente también que considerar la caída en rankings a nivel regional o internacional. Pues, por ejemplo, si tenemos una mala regulación, pues puede que ello nos lleve a caer un punto en un ranking de competitividad, como en el del Foro Económico Mundial en este sentido. Una consideración muy específica del consentimiento por parte de Naciones Unidas, pues como vemos que puede ser difícil de demostrar para los responsables del tratamiento, que tienen que tener la prueba de haber obtenido el consentimiento, incluso puede suponer problemas. Incluso a veces, como decía antes, si no está vinculado con el principio de información adecuadamente, puede que realmente no esté protegiendo a la persona. Andrea comentaba antes también, y el máster Garro, bueno, pues vamos en algunos momentos, pensamos que simplemente estamos dando los datos para una rifa o una promoción y realmente a lo mejor lo que no hemos entendido es que estamos dando el consentimiento para un tratamiento mucho más amplio. Si ese consentimiento no es informado, no va a ser el adecuado para proteger a la persona. Yendo un poquito más adelante y avanzando al máximo posible, pues otra de las cuestiones, otra de las tendencias mundiales es la ciberseguridad. Es un aspecto también importante, fundamental, para proteger a la persona en cuanto al tratamiento de sus datos personales. Hay un reciente informe del BID y la OEA, la Organización de los Estados Americanos, de justo este año, en el que alertan sobre que 4 de cada 5 países en la región, en Latinoamérica y el Caribe, carecen de una estrategia de ciberseguridad. En el caso de Costa Rica, pues ahí están los datos dentro de este informe. Como se ve, pues está avanzando adecuadamente, aunque todavía quedan cuestiones por superar o en las que avanzar, tal como apunta este documento. Hay otro documento también reciente, y ahora que Costa Rica va hacia la OCDE, pues hay una recomendación justo de 2015 que lo que está haciendo es actualizar 2 recomendaciones previas de 1992 y el año 2002 en materia de ciberseguridad. Va avanzando ya hacia lo que llama la seguridad digital dentro del marco de la OCDE, y como ven, los 8 principios básicos o claves de esta recomendación son la concienciación o concientización, competencias y empoderamiento, la responsabilidad, los derechos humanos y valores fundamentales, la cooperación, la evaluación y el tratamiento continuo del riesgo, medidas de seguridad, innovación, preparación y continuidad. Es un marco muy adecuado, es un marco a tener en consideración y es un marco en el que es necesario avanzar. Les podría decir también que justo la Unión Europea en estos momentos está aprobando una directiva europea sobre ciberseguridad que va a complementar pues, el Reglamento General de Protección de Datos, que no incluye ninguna medida de seguridad específica, sino que lo vamos a tener que hacer con esa directiva de seguridad. En cuanto al nivel adecuado de protección de datos al que hacía referencia el máster Garro anteriormente, pues obviamente este nivel adecuado de protección de datos, donde vemos una concreción del mismo es en el caso de la Unión Europea. La Unión Europea lo que habla en su normativa, en la Directiva 95/46, es del nivel de protección adecuado. Es importante tener en consideración que no está definido como tal en esa normativa, y que no es en un nivel idéntico al que garantiza el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Esto es un aspecto muy importante que se ha planteado en una sentencia por la que se invalidó el acuerdo de Puerto Seguro con los Estados Unidos, y si ven lo que dice la sentencia en su apartado 73, pues ahí lo tienen apuntado literalmente, exige que ese tercer país garantice efectivamente por su legislación interna o sus compromisos internacionales. Bueno, pues Costa Rica actualmente tiene legislación interna,
si va avanzando en compromisos internacionales como el Convenio 108 del Consejo de Europa o en otros marcos vinculantes, va a poder demostrar ese nivel adecuado a la Unión Europea, y ahí tienen la referencia también pues, al resto de normativa de la Unión Europea. Aquí hay un punto importante también que no me gustaría saltarme, que es que incluso en la Unión Europea tenemos una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la que se incluye el derecho a la protección de datos personales. Nuestra Directiva 95/46, aunque obviamente ya va a ser derogada, tiene que interpretarse conforme a esa Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Incluso no sé si conocerán que hubo una directiva de retención de datos personales que fue invalidada por ser contraria a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El estándar en la Unión Europea está tan alto como que es el de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y por tanto es el que tenemos que considerar en ese caso. Para ir terminando ya, aunque me quedan simplemente un par de transparencias y casi 2 minutos, se ha hecho referencia también esta mañana por parte de Robert a los estándares internacionales. 2 estándares internacionales dentro de la familia de normas ISO importantes a tener en consideración en protección de datos son la ISO 27018 de privacidad. Es un código de buenas prácticas que pueden cumplir los proveedores de servicios de computación en la nube. De hecho, el primero en cumplirlo fue Microsoft. Posteriormente le siguieron otros proveedores de servicios de computación en la nube, y otro más reciente es la ISO 27017 de seguridad, que es también un código de buenas prácticas para la nube y que se basa en la ISO 27002 de seguridad. Son, por tanto, cada vez más los estándares internacionales que van surgiendo y los que hay que tener en consideración pues, para ver esas buenas prácticas por quienes están tratando datos personales, y además estos códigos de buenas prácticas pueden ser guías para los clientes, pueden ser guías para ustedes, abogados y abogadas que van a asesorar a responsables del tratamiento, y pueden ser guías para las autoridades competentes. Por tanto, si vamos resumiendo, pues las tendencias actuales son obviamente evitar el proteccionismo, ese nacionalismo de datos o las normas restrictivas, las cargas administrativas inadecuadas, promover el libre flujo internacional de los datos con las garantías debidas y adecuadas, la protección efectiva y basada obviamente en dichas garantías. Y ya por último, para finalizar, obviamente la responsabilidad es el principio toral, es el principio que nos encontramos en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Es el principio que está apuntando en materia de protección de datos el Foro Económico Mundial. Es el principio que nos encontramos en OCDE, justo en sus directrices de protección de datos actualizadas en 2013. Todos nos hablan de esa responsabilidad. Además, ese principio puede englobar al resto de principios en materia de protección de datos personales. Es un principio que implica que cualquier organización, sea pública o privada, que trata de datos personales, tiene que demostrar ese cumplimiento, y lo va a tener que demostrar tanto ante el titular de los datos personales, el interesado, como ante las autoridades competentes en ese caso. Y ya simplemente como conclusiones, pues obviamente insistir en la necesidad de evitar regulaciones prescriptivas y barreras que pueden implicar problemas a nivel internacional, limitar el comercio, limitar la innovación, limitar otros tratamientos relevantes, estar alineados con altos estándares internacionales, aprovechar la experiencia internacional, pues tienen México como referente y otros países, el uso de datos basado en un libre flujo de datos, e impulsar la economía digital. Muchas gracias.